Buenas tardes, mi nombre es Juan David Patiño y junto a mi compañero Jesús David Cote y Daniel Felipe Chancha Herrera vamos a desarrollar el ejercicio número 43 que nos ha sido asignado. El ejercicio nos habla de un cono con una altura h minúscula, el cual está inscrito en un cono que es más largo con altura h mayúscula. De tal manera que el vértice del cono más pequeño está en el centro de la base del cono más largo. Lo que nos está pidiendo en este caso el enunciado del ejercicio es demostrar que el cono interno tiene un volumen máximo cuando la altura h minúscula es igual a un tercio de la altura del cono más largo. Entonces, para ello vamos a disponer primero a mirar las dimensiones de ambos conos, que lo podemos representar con este diagrama. Tenemos la altura del cono mayor y la altura del cono menor, y el radio del cono mayor y el radio del cono interno. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir el volumen de un cono, que lo tenemos en la ecuación de allá, que va a ser pi por el radio de la base al cuadrado por la altura del cono, todo eso dividido entre 3. De este modo nosotros tenemos que hallar cómo va a ser el volumen de un cono respecto al otro. Pero si pusiéramos todo esto en los términos que los tenemos, tendríamos una ecuación con 4 variables. Bueno, realmente con 2 porque estamos hallando el volumen del cono interno. Entonces nosotros tenemos que simplificar esta ecuación a solamente una variable. Y como lo que estamos tratando de mostrar es el volumen máximo dependiendo de la altura, pues vamos a dejar el radio del cono interno en términos de las dimensiones del cono mayor, que van a ser constantes en la ecuación. Entonces podemos hacer una proporcionalidad diciendo que este triángulo que está acá en el diagrama va a tener una altura que va a ser h mayúscula menos h minúscula. Y al ser todo del mismo cono, pues este radio va a ser también proporcional al radio del cono grande. Entonces podemos definirlo como que la altura del cono grande va a ser proporcional al su radio, como la altura del cono pequeño va a ser proporcional a su radio. Y que lo tenemos de esta manera. Pero como lo que estamos buscando es esta altura, pues esta altura no va a ser h, sino h mayúscula menos h minúscula, que nos queda más o menos así. De este modo podemos despejar el radio del cono pequeño, que nos va a quedar como el radio del cono grande sobre su altura por la altura del cono grande menos la altura del cono pequeño. Con esta expresión del radio ya podemos meternos con la ecuación del volumen del cono. Que entonces vamos a tener como pi por el radio que habíamos dicho, que va a ser este, al cuadrado, por la altura del cono pequeño, que va a ser h minúscula. Entonces despejamos y simplificamos y nos va a quedar de esta manera. De este modo entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hallar la derivada de esta ecuación para poder hallar sus puntos críticos y saber en qué puntos el volumen va a ser máximo, en qué puntos de h el volumen va a ser máximo. Entonces hacemos la derivada, que podemos separarla de esta manera. Todo esto aquí es una constante y bueno, recordemos que estamos derivando el volumen respecto a la altura del cono pequeño. Entonces va a ser esta la única variable. Bueno, derivamos de esta manera. Esto lo derivamos por regla del producto. Aquí tenemos que hacer una regla de la cadena. Bajamos el 2 a multiplicar y nos queda 2 menos 1, o sea a la 1, por la derivada interna, que es la derivada de menos h, porque esta es una constante, que va a ser menos 1. Todo eso por lo demás, que va a ser h. Más la derivada de h, que va a ser 1, por todo lo otro, que va a ser h mayúscula menos h minúscula al cuadrado, que ya la tenemos acá. Entonces, operamos, simplificamos, y la derivada nos va a quedar de esta manera. Pi por el radio del cono grande al cuadrado sobre su altura, la altura del cono grande al cuadrado, por la altura del cono grande menos la altura del cono pequeño, por menos 3 veces la altura del cono pequeño más la altura del cono grande. Igualamos esta ecuación a 0 para poder hallar los puntos críticos, y de esa manera tenemos que nos queda una ecuación de 2 términos. Por lo tanto vamos a tener 2 posibles respuestas para h. En este caso nos va a dar que la primera respuesta para h va a ser menos h mayúscula, que recordemos que venía siendo la altura del cono grande, y la otra va a ser la altura del cono grande sobre 3. Directamente podemos afirmar que al ser este un punto crítico, y como este era el punto que nos estaban pidiendo demostrar,
pues ya tendríamos el ejercicio resuelto, sin tener que reemplazarlo en la segunda derivada para saber si es un punto máximo o mínimo. ¿Por qué? Porque resulta que el otro punto, al ser negativo, pues ya podemos afirmar que no hay distancias negativas, entonces el otro punto no, seguramente va a ser un mínimo para el volumen del cono pequeño.